Dale un high five a la persona que está a tu lado. Dile, qué bueno que estás aquí. Y ahora vírate a la persona que está detrás de ti y dile, I'm so glad you're here. Amada iglesia, qué lindo tener esta oportunidad de juntos hoy cantar a nuestro Dios. Me encanta cuando tengo la oportunidad de compartir con este campus, pero me encanta mucho más cuando Cristina me acompaña. Es como que todo es más lindo, todo es más hermoso. Gracias por ese aplauso, de verdad. Cristina, eso era, nos pusimos de acuerdo la vez pasada para dejarte saber cuán especial eres para mí y para nuestra iglesia. Es lindo cuando podemos hacer ministerio juntos y ver lo que Dios está haciendo en nuestra iglesia en general. Ahora mismo en Juncos hay una comunidad que está siendo edificada y construida y hay mucha vida en el campus de Juncos. Salimos de aquí, ahorita vamos a acompañar a los pastores Ricky y Meki al campus norte, donde estamos viendo que Dios está construyendo algo hermoso en la vida de personas también. Y esta tarde en Metro a las 6 hay otro grupo de personas y todos somos una iglesia, múltiples localidades, y queremos realmente que las personas conozcan a Jesús, encuentren libertad y descubran su propósito. Y es posible que tú estás aquí hoy por primera vez y que en el plan de Dios estoy seguro que Él quería que escucharas lo que vamos a hablar durante los próximos minutos bajo el tema El comienzo de alguien nuevo, la parte 11 de una serie que ya llevamos 11 semanas. Y tú dirás, yo llegué hoy, ¿cómo es posible que la parte 11 me hable? Bueno, algunos de ustedes han visto la parte 9 de Fast and Furious y todavía se emocionan, así que posiblemente te sorprenda lo que el Señor va a hacer a través de esta palabra que vamos a escuchar y que vamos a recibir. Yo estaba en el grado 11. Mi papá me había dicho, Jonathan, cuando salgas de la escuela, ni se te ocurra cruzar por el parque de pelota de Monterrey para llegar a casa. Ya yo estaba en 11, pensaba que podía tomar mis propias decisiones. Yo sabía que Monterrey estaba caliente y mi padre me lo había dicho por alguna razón, pero yo dije, yo creo que hoy que salí temprano, la última maestra faltó, dije, quiero llegar a casa temprano. Incluso creo que quería jugar baloncesto. Esa era la razón por la que quería ir más rápido. Y en lugar de tomar la ruta larga, decidí con Will, mi amigo Will, era más alto que yo, jugaba más baloncesto que yo, como usualmente ocurre hasta el día de hoy, con aquellos que me acompañan y me rodean. Y decidimos, pues vamos a cruzar, Will, vamos a cruzar por el parque de Monterrey. Y estamos caminando y a mitad del transcurso, no sé de dónde salieron exactamente, no sé si estaban escondidos detrás de los bleachers, pero ahora nos rodean como 6, yo no conté bien, 5 o 6 hombres, todos, yo no sé si eran grandes, altos, fuertes, pero yo los vi así porque nos rodearon de momento. Y yo miro así y lo próximo que nos dicen, miren para abajo. Y yo sabía que estaba en problemas inmediatamente. Estoy con Will. Por lo menos no estoy solo, estoy mirando hacia abajo. Lo próximo es, ok, denos las carteras. En 11 tú no tienes mucho, pero tienes como 3 pesos para comprarte algo en la tiendita de la escuela. Así que yo rápido, obediente al fin, no quiero problemas, ¿sabes? Son 6, nosotros somos 2 flacos, así que saco la cartera, le doy los 3 pesos. Y lo próximo que ocurre es que ellos le dicen a Will, no le dicen Will porque no conocen a Will, le dicen, chamaquito, dame las gafas. Surge que Will tenía estas gafas Oakley's, que en aquel momento estaban pegadas y posiblemente ellos dijeron, esas son las gafas que queremos. Así que, chamaquito, dame las gafas. Y Will dice, no, las gafas no. Yo no estaba de acuerdo con
esa contestación de Will. Yo estoy mirando para abajo y digo, Will. Y ellos, chamaquito, dame las gafas. Y él, no, chico, las gafas no. Yo, Will, chamaquito, dame las gafas. Yo, chamaquito, dale las gafas, chamaquito. Yo mismo le dije, chamaquito, Will está próximo a darle las gafas. Y en ese momento, yo no sé lo que ellos vieron. Hasta el día de hoy es uno de los misterios más grandes de mi vida. Yo no sé qué vieron, pero lo próximo es que ellos hacen, no, espera, no, mira, no, así no, ver, vámonos. Un revolú, salen básicamente corriendo, nosotros miramos así, ellos se van posiblemente por detrás de los bleachers y Will y yo nos quedamos como, ¿qué pasó? ¿Qué pasó aquí? Lo próximo es nosotros, pues vamos rápido, cruzando el parque, y cuando salimos del parque, yo sé lo que yo vi. Yo no sé lo que ellos vieron, pero yo sé lo que yo vi. Estaba estacionada la guagua de la iglesia que mi papá pastoreaba. En ese momento, por alguna razón, no sé lo que pasó, él estaba guiando la guagua de la iglesia. Y yo observo que mi papá está sentado tiene todavía las manos en el guía, su rostro está hacia abajo y la guagua está ahí. Y yo voy hasta donde él está, toco la ventana, él sube su rostro, me mira, se sorprende y me dice, John, ¿estás bien? Y yo le digo, ¿por qué? Y me dice, porque venía pasando por aquí y sentí en mi corazón que tenía que detenerme a orar por ti. Y estaba aquí orando por ti. Y yo le dije a Will, ya sabemos lo que pasó. Ya sabemos lo que pasó. Y le conté a mi papá, ahora mismo tuvimos esta experiencia. Y lo próximo que me dijo es que yo te dije que no cruces por Monterrey. Mi papá estaba orando. Y yo no sé lo que ellos vieron, pero yo sé lo que yo vi. Un hombre de oración. ¿Quisieras tú tener esa experiencia? ¿Quisieras tú tener una vida de oración en la que Dios pueda poner en tu corazón el detenerte y orar, quizás por un hijo, por una hija? ¿Quisieras tú ser una madre de oración? ¿Quisieras tú tener esa oportunidad de caminar de esa forma con Dios? Porque si tú quisieras eso, es completamente posible. Jesús lo enseñó y lo modeló. Y yo creo que Él quiere hablarnos esta mañana de aprendiendo a orar. El comienzo de alguien nuevo, aprendiendo a orar. En esta serie hemos dicho que el enfoque de nosotros como discípulos es pasar tiempo con Jesús, parecernos más a Jesús y llegar a hacer las cosas que Él hizo. Y definitivamente vamos a ver en su vida que Él oraba. Y no solo oraba en ocasiones, Él tenía una vida de oración. Vamos a Lucas capítulo 5. Vamos a comenzar en Lucas, también vamos a leer en Lucas 6 y ahorita en Lucas 9. Vamos a leer lo que nos enseña la palabra acerca de Jesús y la oración. Sin embargo, la fama de Jesús se extendía cada vez más, de modo que acudían a Él multitudes para oírlo y para que los sanara de sus enfermedades. Él, por su parte, solía retirarse a lugares solitarios, que dice ahí, para orar. En Lucas 6, 12 encontramos, por aquel tiempo se fue Jesús a la montaña a orar y pasó toda la noche en oración a Dios. En Lucas 9 encontramos, verso 18, un día cuando Jesús estaba orando para sí, estando allí sus discípulos les preguntó, ¿quién dice la gente que yo soy? Como ven, en todo momento o en muchas oportunidades vemos a Jesús orando. En Lucas 9, 28 dice, unos 8 días después de decir esto, Jesús, acompañado de Pedro y Juan y Jacobo, subió a una montaña a orar. Era su costumbre ir al lugar solitario a orar. Mientras oraba, su rostro se transformó. Aquí vemos una
Transfiguración, literal, una transformación mientras oraba y su ropa se tornó blanca y radiante. El 34 dice, estaban hablando todavía cuando apareció una nube que los envolvió, de modo que se asustaron. Entonces salió de la nube una voz que dijo, este es mi hijo, mi escogido, escúchenlo. En este proceso de oración, Jesús está orando. Ahora el Padre dice estas palabras, este es mi hijo, escúchenlo. Después de oírse la voz, Jesús quedó solo, los discípulos guardaron esto en secreto y por algún tiempo a nadie contaron nada de lo que había visto. Y por último, Lucas 11, un día estaba Jesús orando en cierto lugar. Cuando terminó le dijo a uno de sus discípulos, Señor, enséñanos a orar. Así como Juan enseñó a sus discípulos, y él le dijo, cuando oren digan Padre o Padre nuestro, dice en otro relato, santificado sea tu nombre, venga tu reino. Jesús y su vida de oración. Lo que leímos muestra que el orar para Jesús era tan importante que en ocasiones era más importante orar que dormir. Él se quedaba despierto para orar, igual que nosotros. Amén. Y es interesante porque cuando vemos la vida de Jesús, no parece que Él ve la oración como un deber, como algo que tiene que hacer, pero realmente no quiere hacer. Todo lo contrario. Vemos que Él es en ocasiones literalmente transformado en su momento de oración. Pero para la mayoría de nosotros, esta no es nuestra realidad. Si yo preguntara hoy en este campus, usando vocabulario bien puertorriqueño, ¿cuántos de ustedes la están matando en oración? O sea, ¿cuántos están matando la liga en oración? ¿Cuántos de ustedes están teniendo su mejor temporada de oración? ¿Cuántos levantarían la mano? Quizás algunos, y algunos quizás sí, y no se atrevieron a levantarla porque no querían ser juzgados, no querían ser rompecurvas. Eso es hermoso que tengas una vida de oración, pero es posible que una gran mayoría de nosotros no levantemos la mano porque sabemos que en nuestra vida esta experiencia de oración realmente no es central, no está viva en nosotros, no es algo que experimentamos con ese deleite, sino que en ocasiones es más como una obligación. No sé si te ha sucedido que tú dices, voy a orar. Y comienzas a orar. Y te concentras y dices, voy a orar, Señor. Y comienzas a orar y a mitad de la oración estás pensando en lo que pasó en el trabajo, en la situación que todavía no está resuelta. Y vuelves y dices, no, Señor, voy a orar otra vez. Y te sientes mal. Porque piensas, yo no puedo ni orar. Es más, Dios no quiere mi oración. Después de todo, Dios no quiere mi oración porque mi oración es tan interrumpida por pensamientos tan distractivos. Si te sientes solo y piensas que eres el único o la única que pasa por eso, sin embargo, quiero que sepas primero, tu mente, Dios la creó, Él la conoce y Él ama hasta tus distracciones. No debe ser una excusa la idea de que nosotros no podemos completar una oración. Y a veces tú dices, yo voy a orar y pones todo y oras todo lo que viene a tu mente. Y dices, wow, oré. Y cuando miras han pasado 2 minutos y medio. Y diste todo lo que tenías en oración. Y dices, yo creo que esto no es para mí. Orar no es para mí. ¿Será eso? ¿O será que todavía podemos aprender y crecer en esta experiencia? Esta generación lo ha hecho más complejo. La práctica, la disciplina de la oración se ha hecho más compleja. Porque somos la generación, primero, más rica de la historia. Y el más o el que menos en esta comunidad cuando salga sabe que va a comer y que tiene un plato seguro. Algunos van a comer chuleta, otros van a comer tostones, otros pollo frito
Y otros van a ir a un lugar hermoso que hay aquí en Joyudas. ¿Cómo es que se llama, Jazz? Hoy como ayer. Dios mío, pero qué sabor tiene ese lugar. Dios los bendiga, los prospere, les siga dando sabiduría para preparar esos platos. Yo les he dicho, el área oeste tiene de los mejores restaurantes de todo Puerto Rico. Ustedes deben sentirse orgullosos. El sabor. Ok, volviendo al mensaje. ¿Ven lo que sucede con nuestras mentes? Lo pueden observar. Estamos bien, sabemos que vamos a comer, tenemos necesidades, pero somos la generación con más recursos, por lo tanto, ¿por qué orar si estamos suplidos? No solo eso, somos la generación con más distracciones sociales y disponibles para nosotros. Tú compraste un iPhone o un teléfono inteligente, pero ese teléfono no trabaja para ti. Trabaja para las compañías multimillonarias y billonarias que han diseñado campañas con el propósito de hacerte adicto a su producto. Estamos en la generación donde cientos de compañías luchan por nuestra atención y nuestro tiempo en nuestros celulares. La distracción es todo el tiempo. Es más, nosotros somos la generación que ya no sabe lo que es aburrimiento. ¿Cuántos de ustedes nacieron antes del 1981? O algunos están levantando la mano, algunos no quieren confesar ante los demás que ya cruzaron los 40. 81 para abajo, 80 para abajo, los de 80 para abajo. Ok, nosotros, los de 80 para abajo, estoy utilizando esa métrica porque es la que yo conozco, nazco en el 81. Nosotros todavía teníamos esta experiencia que se llamaba aburrimiento. Íbamos a un lugar, realmente teníamos que hacer fila antes, íbamos a lugares donde teníamos que hacer fila y en la fila tú tenías que hacer fila. Y tenías que mirar a las personas que estaban a tu alrededor. No es que te sentías necesariamente motivado a hablar con todo el mundo, pero a veces había ¿y cómo estás? ¿Y cuánto tiempo llevas en esta fila? Y nos hablábamos en la fila. Y teníamos que, si no hablábamos con nadie, teníamos que pensar, meditar en algo. Y eran como portales, como pequeños momentos en los que nosotros podíamos conocer quizás algo de Dios, algo de nosotros, porque podíamos pensar, reflexionar. Pero ya eso no sucede. Si nosotros nos sentimos en una fila aburridos, ¿qué hacemos? Sacamos el celular, buscamos una noticia para leer, algo para entretenernos, chequeamos el weather, cómo está Shopify. Dependiendo de en lo que tú te involucres, ya las distracciones son tantas que no hay aburrimiento. Por esas razones, orar en el 2023 no podemos esconder la realidad de que es algo sumamente difícil. Pero nosotros hemos decidido caminar y parecernos más a Jesús. Y Jesús tenía una vida de oración. Entonces no podemos quedarnos como estamos. No podemos decir, pues es bien difícil orar, soy interrumpido, todas estas distracciones, no sé cómo hacerlo. Tenemos que estar dispuestos y pedirle a Dios que nos enseñe, pedirle al Espíritu Santo. Enséñame. Y estar dispuestos, estar willing. La maestra Lili en Añasco, donde yo me crié, me enseñó bien temprano la definición más sencilla de oración. Y yo creo que si tú alguna vez fuiste a la iglesia, alguna vez escuchaste esta definición, que es la más sencilla, pero es tan real y es tan profunda. Y Lili nos decía, orar es hablar con Dios. ¿Cuántos de ustedes escucharon una maestra decir eso alguna vez? Por favor, déjame ver algunas manos. ¿Cuántos jamás escucharon esa definición? Me encantaría también ver sus manos, por favor. Ok, ¿por qué la mitad levantó la mano, la otra mitad nunca la levantó? Posiblemente hice la pregunta mal. Ok, ¿cuántos de ustedes sabían que orar era hablar con Dios? Levanta la mano ahí donde estás. Ok, ¿cuántos dicen, yo jamás había escuchado esa descripción tan sencilla? Levanta la mano también. Ok, 2 o 3, muy bien. Es normal. Aquellos que nos criamos en la iglesia, esta es la descripción y es real y es verdadera y parece simple, pero es tan profunda. La oración es hablar con Dios y como ya
pudieron ver en la pantalla, no solo hablarle a Dios, sino hablar con Él. Y ahí hay una diferencia. Porque a veces escuchamos hablar con Dios y nuestra vida de oración ha sido yo hablo, pero como no estoy consciente de que Él me va a hablar, no escucho. No soy intencional. Y algunos dirán, John, pero ahí, espérate, Él habla audible, o sea, como que yo le hablo y voy a escuchar una voz, no necesariamente. Tampoco puedo decirte que nunca va a ocurrir. A mí no me ha ocurrido que yo escucho una voz audible. Usualmente cuando escucho su voz suena mucho como la mía, pero más inteligente. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? ¿Cuántos pueden decir amén? Así que a un nivel más básico que este todavía, orar o la oración es igual a vida con Dios. La oración es simplemente el medio a través del cual experimentamos y nos conectamos con Dios. Es una práctica que nos ayuda a vivir conectados a Dios. Y es una práctica, las prácticas nunca son el propósito final. Yo no quisiera que escucharas este mensaje y pensaras, ok, pues esto se trata de que yo ponche en oración, que yo ore porque es que ese es el propósito. No, es un medio hacia un fin. El fin no es la oración, el fin es relación con Dios. El fin es tener una vida con Él. Es como casi todos los viernes yo tengo la oportunidad de sentarme con Cristina en Waffles, cerquita de casa, un pequeño café, y pedimos una cremita, una maicena. ¿Cómo se llama en este lado? ¿Maicena o cremita? Yo me crié en Añasco, pero se me olvidó. Es igual, no es el asunto este de las empanadillas y las empanadas, ¿verdad? Es maicena, cremita. Gracias por estar conmigo en este mensaje. Me encanta esta audiencia, siempre está conectada. Nosotros disfrutamos de la cremita porque la cremita es buena, pero es una excusa. No es, el fin no es la cremita. El fin es tener un tiempo juntos de pareja. Un tiempo en el que nos miramos y decimos, ¿cómo estás? ¿Qué ha pasado? Y es con una cremita. Pues la oración puede ser tu cremita. Dile al que está a tu lado, la oración puede ser tu cremita. Este mensaje es profundo, lo sé. Algunos están diciendo, nunca había escuchado de la oración de esta forma. No podemos quedarnos así, hay que resolver esto. Así que aprendiendo a orar. En Lucas 11 vimos que los discípulos un discípulo le pide a Jesús, Señor, enséñanos a orar. Les voy a decir por qué me encanta este verso en Lucas 11. Porque es el único lugar en todos los relatos y en todos los evangelios. Hay 4 relatos de la vida de Jesús. Este es el único lugar en el que encontramos esta serie de palabras juntas en las que los discípulos le piden a Jesús, enséñanos a algo. Es la única vez que encontramos que los discípulos le piden a Jesús, así que quede registrado, enséñanos a algo. Fue esta ocasión y ellos le pidieron, enséñanos a orar. Y eso me deja pensando, ¿por qué si los discípulos vieron a Jesús sanando personas, vieron a Jesús predicando a tantas multitudes y lo vieron realizar milagros, por qué lo que ellos le piden es enséñanos a orar en lugar de enséñanos a hacer milagros o sanidades? No será, no tenemos la contestación, pero no será que ellos vieron que él tenía una vida de oración donde él se separaba, él oraba, ellos lo veían orar y luego él salía y realizaba los milagros. Él oraba y luego él sabía qué hacer. Él oraba y se encontraba con alguien que llevaba 18 años en el mismo lugar, iba y lo sanaba. Él oraba y sabía dónde iba a estar la mujer
del pozo y a qué hora iba a estar en el pozo, porque ya en una conversación con su padre, el padre le había dicho: y hoy tienes una cita a las 10 en este pozo, y va a haber una mujer y vas a hablar con ella. Y él lo escuchó primero en oración, y entonces él caminó y hacía lo que hacía. Y los discípulos, como pasaron suficientemente tiempo con él, se dieron cuenta. Y ellos hicieron una conexión. Todo lo que él hace fluye, parte, nace en su vida de oración. Así que ellos dicen: no le vamos a pedir que nos enseñe de algo específico, vamos a la fuente, porque la oración es la fuente. Wow, qué lindo eso, la oración es nuestra fuente. ¿Será la oración nuestra fuente o será algo que decimos los domingos que es nuestra fuente? Yo he luchado con este tema igual que ustedes, porque quiero que sea mi fuente. Por ahí veces que nuestra fuente no es la oración, es nuestra propia seguridad o nuestra sabiduría, hasta los momentos que nos damos cuenta que se queda corta. Amén. Y nos damos cuenta que nuestras mejores decisiones no nos llevaron a los resultados que buscábamos y decimos: espérate, aquí me acuerdo que hay otra fuente superior a la mía y se llama Dios y se llama la oración. Ellos vieron la conexión y dijeron: enséñanos a orar. Así que él dice: ok, les voy a enseñar. Y aquí va. El famoso Padre Nuestro, una vez más lo voy a leer. Él les dijo: cuando oren, digan: Padre, santificado sea tu nombre, venga tu reino. Danos cada día nuestro pan cotidiano, perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos ofenden, y no nos metas o no nos dejes caer en tentación. Hoy voy a hablar un poco de, en general, la oración, pero me voy a enfocar en la primera parte. Posiblemente la semana que viene expandimos aún más este tema de aprender a orar, ¿ok? Fíjense que en esta oración él no le pide nada al Padre casi hasta el final o de la mitad en adelante. Pero nosotros usualmente cuando vamos a nuestra vida de oración, el primer task que está en nuestra lista muchas veces es pedir. Así que yo creo que Jesús trae esta enseñanza a los discípulos más para que fuera algo que uno repite y memoriza, porque algunos de ustedes posiblemente su tradición o su crianza de fe fue en la Iglesia Católica y es para algunos una liturgia que se memorizan, y no hay nada malo en memorizar la escritura o la liturgia. Pero yo no creo que Jesús, cuando les dice: les voy a enseñar a orar, su propósito era algo para que se memoricen. Yo creo que era más, y lo vamos a ver, un ejemplo. Les voy a dar mi visión. Ustedes me pidieron que les enseñara. Ustedes quieren tener la experiencia de relación con Dios y con el Padre que yo tengo, les voy a enseñar. Aquí va, prepárense. Y dijo estas palabras que quedaron registradas, más que una liturgia, como un ejemplo a seguir. Aquí va. Lo primero que Jesús dice es Padre. Él empieza su oración diciendo Padre. Y estas son las 4 cosas que yo creo que Él anhela que nosotros conozcamos. Número 1, Dios es tu Padre. Jesús comienza diciendo Padre. Era su forma favorita de llamar a Dios. Era revolucionario completamente para aquella audiencia que un rabino o un hombre de Dios o un profeta, ellos están tratando de definir quién es Jesús. Los discípulos todavía se están preguntando. Era raro, era algo jamás antes visto que alguien comunicándose con Dios le dijera Padre. Y no solo Padre, Papi. Yo no sé cómo tú le dices a tu papá, yo le decía al mío Papi. Papi, esa cercanía, esa relación era la que tenía Jesús con Dios. Y Él enseña que lo más importante cuando tú te vas a acercar a Dios en oración es la imagen que tú tienes de quién es Él. Esto es lo que Él trae. Con la primera palabra les dice, lo más importante es cuál es la imagen que tú tienes en tu corazón cuando te vas a acercar a Dios en oración. ¿Por qué? Porque si tú tienes una imagen de Dios como un viejo
molesto, grumpy, que no quiere relacionarse con su creación porque esa es la forma en la que tú te vas a acercar a Él. Algunos de ustedes saben lo difícil que es cuando hablamos de Dios como Padre, y la semana pasada hablábamos de que para muchos esa idea ha quedado tan marcada por la relación que tuvieron con su padre aquí en la tierra. Y posiblemente tú tienes un papá que no te prestaba atención. Nunca estuvo presente, no fue a un juego, no hizo la diferencia. Entonces, sin saberlo, tu imagen de Dios como Padre es igual. Y quizás no lo piensas así, pero lo sientes así. Cuando piensas en orar, no quieres hacerlo, porque esa es la imagen que se ha construido en tu mente acerca de Dios. Si crees que Dios es una energía flotante o yo no sé, no te vas a sentir atraído a la oración. Pero si aprendes a verlo como un papá amoroso que te quiere prestar atención. Antes de ayer, recibí una llamada de mi hijo. Estábamos en un retiro que como iglesia Mar Azul tuvo la oportunidad de traer 12 parejas de pastores. Realmente al final éramos 14, creo. Parejas de pastores de alrededor de Puerto Rico con el propósito de invertir en sus vidas, amarlos, porque nosotros somos parte de la iglesia de Cristo. Y siempre hemos dicho que de este lugar, del oeste, hemos visto que sale una ola que cubre en bendición a Puerto Rico. Tú eres parte de una iglesia que bendice líderes y que bendice la iglesia en general. Eso me hace sentir tan orgulloso. Que ustedes sean parte. Cuando nosotros somos generosos, cuando nosotros decidimos poner nuestra hombro debajo de la carga de lo que Dios nos ha llamado a hacer, estamos construyendo la iglesia. Y en el caso de ayer era un retiro y era importante, pero yo recibo una llamada de mi hijo. Y cuando mi hijo me llama, no importa lo que yo esté haciendo, es importante. Y yo lo contesto. ¿Y saben lo que me dice Daniel? Me dice, es que ya te extraño y quería decirte que te amo. Yo me morí. Dije, 16 años, todavía me ama de esta forma. Señor, dame un par de años más así que quedamos nosotros, mira, conectaditos, Señor, así. Y yo le dije, para eso tú me llamas cuando te dé la gana. A cualquier hora tú me llamas para eso. Y de repente, mirando el mensaje, digo, si el Señor me dio una ilustración para que yo supiera cómo se le derrite el corazón cuando nosotros nos acercamos a Él como papá y le decimos, es que te extraño, es que quiero hablar contigo, porque esa es la imagen de un padre que te quiere prestar atención, que quiere contestar tu llamada, que quiere detener lo que está haciendo para decir dime, ¿qué está en tu corazón? Gracias, Señor, por esa imagen y gracias, Daniel, por llamarme de esa forma. Hay un pastor en Nueva York, yo pensé de New York, que escribe bien, debe ser inteligente, y leí algo que escribió y me llamó. No conozco su vida, pero no somos panas, pero él escribió esto y él dice, a menos que rompas la fortaleza de las imágenes falsas de Dios en tu mente, nunca te sentirás atraído por la oración. Justamente lo que acabo de decir. Por eso Jesús dijo, les voy a enseñar a orar. Cuando oren, se van a acercar a Dios como Padre. Dios es tu Padre. Número 2. Dios está tan cerca como el aire que te rodea. En otras palabras, Dios está cerca. Jesús quería dejarle saber a sus discípulos que aunque ellos no sintieran que podían orar, porque a veces nos sentimos lejos de Dios, podemos orar. Y les voy a decir dónde lo vemos. Él dijo, voy a leer Mateo 6:9, que es otro de los relatos donde está la oración. Ahí hay un poco más de detalle. Dice, vosotros pues oraréis así. Estoy leyendo la versión Reina Valera 1960. Padre nuestro que estás en los cielos. Ahora, para nosotros como cultura, cuando hablamos de cielo, porque estamos acostumbrados de este lado del hemisferio y en este momento en la historia humana
a pensar en el cielo como el lugar de morada eterna, como en algo futuro. Nosotros leemos esto y automáticamente pensamos, sí, ok, Jesús estaba hablando de que Dios está en el cielo, está allá. Sin embargo, la escritura original, el idioma original, lo que la palabra en el cielo o en los cielos significaba, lo que la frase significaba para los discípulos que la escucharon, era más en el aire. Esa es la traducción que los rodeaban en aquel momento cuando él enseña. Ellos hubieran entendido, ok, Padre nuestro que estás en el aire. En otras palabras, no hay un lugar donde tú no estés. Tú estás tan cerca como el aire que nos rodea, presente alrededor de nosotros. Incluso hay oxígeno dentro de nosotros. Pero muchos de nosotros no nos sentimos cerca de Dios. Pero Jesús está diciendo, esta es la realidad. Aunque tú no te sientas cerca, Él está cerca. O sea, la oración no es algo de si me siento cerca, lo hago. Es que Él está cerca. Y si yo lo hago, Él está cerca. Y incluso cuando no lo hago, Él está cerca. Hay un sentimiento de separación que nosotros enfrentamos y que sentimos específicamente cuando estamos en nuestro día a día. A mí me pasa que cuando voy a la finca, yo me siento como, wow, Dios está más cerca. Pero es un sentimiento y no es una realidad, porque no es que Dios dice, pues yo me bajo del carro cuando tú sales de la finca y dejo que tú vayas a la... O cuando estuve en la hacienda, hay lugares que tú dices, Dios está aquí, porque es que la forma en la que están construidos rompen con la rutina diaria. Pero la realidad es que Dios está en nuestra rutina diaria. Y la realidad es que tú y yo vivimos más en el día a día que en nuestros momentos de finca. ¿Pueden decir amén? Con nuestros momentos de entrar a un espacio hermoso. Y Jesús quería que lo supiéramos. Es posible estar cerca aún en el ajetreo del día a día. Agustín, uno de los padres de la iglesia, escribió para el siglo 1200 esta verdad y la tengo que explicar porque yo no soy matemático, la voy a leer y la explico. Dios es la realidad cuyo centro está en todas partes y su circunferencia en ninguna. Algunos matemáticos dijeron, wow, algunos dijeron, ¿qué es circunferencia? Espérate, el centro. Ok, el centro del círculo, el centro. La circunferencia. Ustedes saben que en la pizarra la maestra, vayan conmigo, la maestra hacía el círculo, ponía un punto en el centro, entonces decía, este es el centro y hacía una raya y esta es la circunferencia. Este círculo llega hasta aquí. A Agustín se le ocurrió decir esto, que mi hijo, por cierto, si lo leyera y algunos de los jóvenes aquí utilizarían esta expresión. Yo no sabía ese lenguaje, pero todo el tiempo a veces mi hijo me habla y me dice, y yo... Mind blow. Emojis, ustedes saben emojis que son. Ok, el asunto, Agustín dijo que Dios es la realidad cuyo centro está en todas partes, pero su circunferencia ninguna. O sea, no hay límite, no hay, aquí se acabó donde Dios puede estar y donde Dios no está. Así que nosotros realmente no estamos lejos de Dios, aunque lo sintamos. Jesús quería que lo supiéramos. Número 3, Él quería enseñarnos que el objetivo principal de la oración es disfrutar de la compañía del Padre, no es obtener lo que quiero y necesito. Lo próximo que Él dice es, santificado sea tu nombre. Esa palabra santificado significa, en su manera más simple, separado. Tú eres separado. Escuchamos la palabra santificado y entendemos que tiene connotaciones también morales y de carácter. Cuando hablamos de algo que está separado y que debemos ser santos. Pero también en el Nuevo Testamento tiene una connotación de estética, o sea que es
relacionado a la belleza o a la apreciación de la belleza, de lo bueno y de lo puro. Cuando él dice santificado sea tu nombre, carga la idea de apreciar la belleza, la pureza, la bondad de Dios y de su amor hacia nosotros. Voy a leer un quote bastante extenso de Tim Keller, un pastor que recientemente muere, pero un gran escritor, un gran maestro y mentor para nosotros los mortales. Él escribió lo siguiente: santificar el nombre de Dios es tener un corazón lleno de alegría y agradecimiento hacia Dios, y aún más un sentido maravillado de su belleza. Considere cuán diferente es esto de la forma normal en que usamos la oración para obtener cosas. Podemos creer en Dios, pero nuestras esperanzas y felicidad más profundas residen en cosas como el éxito que tengamos o en nuestras relaciones sociales, por lo que oramos principalmente cuando nuestra carrera o nuestras finanzas están en problemas o cuando alguna relación o estatus social está en peligro. ¿Cierto? Amén. Eso es cierto. Cuando la vida transcurre sin problemas y los tesoros más auténticos de nuestro corazón parecen seguros, no se nos ocurre orar. Rara vez o nunca dedicamos un tiempo prolongado a adorar y alabar a Dios. Sabemos que Dios está allí, pero tendemos a verlo como un medio a través del cual obtenemos cosas que nos hacen felices. Para la mayoría de nosotros, Él no se ha convertido en nuestra felicidad. Y ese es nuestro punto. Jesús quería que santificáramos su nombre. No solo nos acercamos para pedir. Daniel me llamó para decirme que me amaba. Ahora pídeme lo que sea. ¿Me entiendes? Si me amas, tienes mi corazón. Si tienes mi corazón, tienes mi mano. Tienes mi bendición. Tú pídeme lo que tú quieras porque yo sé dónde está tu corazón. Y hay un espacio para pedir. Pero es luego, Jesús dijo, cuando vayas a pedir, asegúrate de que tu corazón esté en el lugar correcto primero y que lo quieras a Él sobre lo que vas a pedir. ¿Cuántas veces nosotros queremos todo lo que tenemos en nuestra lista, pero Él sabe que no lo queremos a Él? Y es nuestra humanidad y Él nos amó a pesar de eso y entregó su vida por nosotros en una cruz para cambiar eso, para darnos una nueva forma de vida y para entregarnos una relación con Él, que no es perfecta, que de este lado de la eternidad va a tener que pasar por un montón de procesos. Pero antes de pedir, tengamos nuestro corazón en el lugar correcto. Y termino este mensaje con la palabra venga tu reino. ¿Ok? Tus oraciones sí hacen una diferencia. Jesús quería que supieras esta cuarta cosa, que tus oraciones sí hacen la diferencia. Para mi padre, para mí, en aquel momento rodeado, la oración de mi padre hizo la diferencia. Yo no tengo los detalles del misterio de cómo funciona, pero hace la diferencia. Porque de alguna forma Jesús está diciendo que la forma principal en la que el reino de Dios va a venir o se va a manifestar es a través de la oración. Esto es otra forma de verlo. Tus oraciones cambian realidades. Tus oraciones cambian realidades. ¿Tú lo crees? La mayoría de nosotros, honestamente, a veces no lo creemos porque estamos inclinados a esta idea teológica incorrecta que dice que lo que va a pasar como quiera, sin o con mi oración. Mira, lo que Dios quiere es lo que va a pasar. Esa idea no parece ser lo que Jesús enseñó, porque según Jesús el reino se manifiesta y viene a través de la oración. Tu oración cambia realidades. Tu oración cambia realidades. Jesús parece creer y enseñar que cuando oras algunas cosas suceden y cuando no oras algunas cosas no suceden. Yo lo he visto muchas veces. Tu vida va en una dirección, algo está sucediendo en tu matrimonio, algo está pasando en tu familia y tú oras y cambia esa dirección y cambia esa trayectoria.
Y también he visto que tu vida va en una dirección, que algo está pasando en tu matrimonio y tu familia, y tú no oras, y no cambia la dirección, y no cambia la situación. Por último, y voy a invitar a que me acompañe el tecladista, uno de los mejores tecladistas de todos nuestros campus, Dallas Willard, otro de mis mentores. Todos mis mentores han muerto. Bueno, hay algunos vivos, pocos. Ahora nadie va a querer ser mi mentor, pero Dallas Willard, un escritor. Todo lo que quieras leer de Dallas Willard creo que añade a tu vida muchísimo. Él escribe: la respuesta de Dios a nuestras oraciones no es una farsa. Él no pretende que está respondiendo a nuestra oración cuando solo está haciendo lo que iba a hacer de todos modos. Nuestras solicitudes realmente marcan la diferencia en lo que Dios hace o no. La idea de que todo sucedería exactamente como sucede, independientemente de si oramos o no, es un espectro que ronda la mente de muchos que sinceramente profesan creer en Dios. Hace que la oración sea psicológicamente imposible, reemplazándola con un ritual muerto en el mejor de los casos. Y por supuesto que Dios no responde a esto, y tú tampoco, y yo tampoco lo haría. Señor, nosotros no queremos tener un ritual muerto en nuestras vidas que le llamamos oración. Tú quieres ser alguien nuevo. Tienes la oportunidad de que la oración deje de ser un ritual y que se convierta en una experiencia en la que tú y yo crecemos todos los días. No sé si producción puede darle ahí al teclado que está conmigo en oración. Señor, en el nombre de Jesús, yo te pido que el sonido llegue. Gracias, Señor, porque tu oración cambia realidades. Qué ejemplo tan lindo. La realidad es que, aún en lo más simple, nosotros dudamos si Dios está o no está. Antes de venir para acá, a Ricky se le había perdido una cadena y no la encontraba. Y están buscando y buscando. Y él dice: pues espérate, no he orado. Y dice que oró. Y en ese momento, justo yo estaba al lado de él, él ora. Y allá sale Meki gritando: ¡la encontré! Y nosotros nos miramos. Señor, ¿qué ejemplos tú nos quieres dar? No hay nada tan pequeño o tan trivial. Ora primero, resuelve después. Ora primero, busca después. Ora primero, llama después. Pray first. Y hoy nosotros vamos a terminar este mensaje de una forma práctica y unidos. Porque en este hermoso retiro, mientras estábamos allí bendiciendo la vida de estos pastores, nos llegó un texto. Un texto que decía que Lisnet, una de nuestras líderes de worship, los que cantan, que ha estado aquí en este campus y en todos nuestros campus, había caído en el hospital de manera muy rara. Y ayer recibimos el texto que había sido pasada a intensivo y que había sido entubada. Y cuando nosotros escuchamos esa noticia, interrumpimos lo que estábamos haciendo, nos fuimos de rodillas y oramos. Nosotros creemos que Dios hace milagros a través de los médicos. Nosotros creemos que Dios hace milagros sobrenaturales. Nosotros creemos que Dios hace milagros que los vemos inmediatamente. Y también creemos que hace milagros que son progresivos, que vemos un milagro que se va desarrollando y el hecho de cómo termina es todo un milagro. Pero ayer nos fuimos de rodillas pidiéndole a Dios como Padre, porque habíamos estado en su corazón, habíamos estado en su presencia, pero este era un momento de pedir. Yo hablé con Denzil, el papá de Lisnet, esta mañana, quien recientemente perdió a su esposa. La mamá de Linet muere hace un tiempo atrás. Este es un hombre que queda viudo y le quedan 2 hijos. Hay un hijo que no está cerca y está Lisnet. Y él dice: Jonathan, si Lisnet se va, ella es todo lo que me queda en esta vida. Y yo le dije: Denzil,
nosotros vamos a orar. Nosotros vamos a orar y Lisnet va a salir de ahí. Esas fueron mis palabras completamente en fe, porque yo creo que Dios lo puede hacer. Y hoy después de la 1 sabremos un poco más de su cuadro, porque no podemos saber en este momento. Pero yo le dije que nosotros íbamos a hablar de la oración y que íbamos a orar juntos. Y yo creo que en el corazón de la iglesia ya el Espíritu ha movido a algunos y han dicho, ok, vamos a orar. ¿Les parece si podemos tener este tiempo de oración? Vamos a ponernos de pie. Yo le voy a invitar a los pastores de campus que me acompañen, a Cristina que me acompañe aquí también, a manera simbólica de que la iglesia se une en oración. Le pido a todos los que están sirviendo y trabajando en este momento que tomemos un momento para hacer lo que acabamos de aprender. Jesús, nos dijiste que nos acercáramos como Padre. Papá, te necesitamos. Tú conoces el corazón de lo que hoy experimenta Denzil como papá. Señor, tenemos la confianza de que tú prestas atención y que tú posas tu mirada sobre nosotros hoy. Gracias por estar tan cerca, porque sabemos que estás aquí, aún por encima de las necesidades que cada uno tiene, Señor. Y cómo se sienta hoy, tú estás en este lugar. Y tú estás en nosotros, más que en este lugar, en nosotros. Gracias. Gracias porque nuestro corazón ha sido exaltarte desde que llegamos. Ha sido levantar tu nombre. Ha sido declarar que tu fidelidad nos persigue. Pero en este instante, Señor, vamos a hacer un clamor y te vamos a pedir por la vida de Lisnet. Te vamos a pedir que en ese intensivo tú hagas un milagro, Señor.